Yo prefería estar con mis amistades, prefería estar bebiendo, prefería salir. Yo era bien machista, de que yo voy a salir, tú no. Y aunque ella vivía en Cataño y yo en Carolina, pues ese era el escape mío, porque estamos lejos, ella no tiene carro. Pues el escape mío era ese, de que pues tú estás por allá, tú te quedas en tu casa y yo voy a janguear. La doctora hicieron una serie de, ¿verdad?, de pruebas y análisis, y entonces dimos con el diagnóstico de que yo tenía ovarios poliquísticos. Y ella nos indica que si, ¿verdad?, queríamos tener hijos, yo tenía que entrar en un tratamiento. Yo no quería entrar en tratamiento. Yo no quería nada. Yo le dije, no quiero, le dije a la doctora, no, José, gracias. A los 6 meses de la nena nacer, pues a mí me empiezan unos síntomas. Pues decidimos por fin ir al hospital después de una semana yo aguantando los síntomas, los dolores. Tomamos la decisión de ir al doctor. El doctor pues me dice, me sacan una placa del pecho, me hacen un CT scan y me dicen que tengo una masa de 9 centímetros en el medio del pecho. Ahora da comienzo tu programa Lo que Dios unió por Maranata 911. Dios bendiga ese lindo pueblo que está en sintonía en Maranata 911 TV. Y este es su programa Lo que Dios unió, un programa dedicado a los matrimonios, donde van a seguir continuamente escuchando cómo la mano poderosa del Señor todavía es capaz y seguirá siendo capaz de transformar matrimonio, transformar familia, libertad y sobre todas las cosas restaurar. Quien le habla a su amigo y hermano Freddy Arnaldo Carraquillo, junto a mi amada corona Mariani Michelle Jiménez. Y estamos contentos porque en esta ocasión nos visitan, ¿verdad? Nos acompañan 2 hermanos, aquí un matrimonio de la casa, aquí de Maranata en Río Grande, el hermano Byron y la hermana Leslie. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga mucho. Dios te bendiga, Freddy. Amén. Dios te bendiga, Mariani. Dios bendiga a todos los hermanos que pues, nos van a estar viendo y escuchando. Dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder testificar y pues hablar de las grandezas de Dios. Mi nombre es Byron Natter. Pertenezco aquí a la iglesia Maranata en Río Grande y mi esposa... Amén, Leslie Díaz, ¿verdad? Gloria a Dios. Un privilegio poder estar aquí, ¿verdad? Para poder expresar aquello que el Señor ha hecho, ¿verdad? Con nosotros. Y esperamos que sea de bendición para cada uno de los que nos sintonizan y nos ven. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que están con nosotros. Un matrimonio, ¿verdad? Bien, bien especial para nosotros, que amamos, que ha sido de mucha bendición, ¿verdad? A nuestra casa. Y queremos, ¿verdad? Exhortarle, ¿verdad? A todos esos matrimonios, ¿verdad? Que estén atentos siempre, ¿verdad? A estos testimonios que son de gran edificación para la vida. Y queremos comenzar escuchando, ¿verdad? Parte de lo que ha hecho el Señor en sus vidas y que nos puedan compartir, ¿verdad? Cómo la fe los ha unido, los ha sostenido aún en medio, ¿verdad?, de los procesos que pueden, ¿verdad?, estar atravesando o atravesaron en algún momento. Así que queremos comenzar preguntándoles cómo Leslie y Byron se conocieron. Amén. Pues nosotros nos conocimos en un lugar, se llama, es como un sport bar, como un pub, que yo frecuentaba ese lugar bastante antes de convertirme. Y pues allí, pues la conocí ese día. Recuerdo que yo no iba a ir a ese lugar porque pues tenía otros planes, tenía otras situaciones y para nada estaba en mis planes salir esa noche, pero un amigo mío me insistió y me insistió y me insistió hasta que, gracias a Dios por esa insistencia, pues llegamos a ese lugar y pues allí pues conocí a Leslie. Y fue más que un privilegio, de verdad, porque nunca pensé que en ese lugar iba a estar la mujer de mi vida, literal. Qué lindo. Qué lindo. Amén. No se suponía tampoco, ¿verdad?, que yo, ¿verdad?, lo conociera ese día, porque el plan de, ¿verdad?, asistir a ese lugar era celebrar el cumpleaños de mi prima y compartir, ¿verdad?, entre mis amistades. Y había un plan, ¿verdad?, pues para encontrarme allí con otra persona. Pero la persona nunca llegó, así que era plan de Dios, ¿verdad?, de que la persona no llegara. Eso es. Así que allí conocimos al chico y de primera intención, ¿verdad? Llamó nuestra atención. Yo fui la que me acerqué. Yo fui la que dio, ¿verdad?, ese primer paso. Y luego, pues, hasta el sol de hoy. O sea, que
Fuiste la valiente. Fui la valiente. Ese primer paso, gloria a Dios. Eso fue, se podría decir, la amo a la primera vista. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Que aún tal vez lejos de Él, tal vez no sirviéndole, Él siempre, ¿verdad? Tiene esos planes, tiene esos propósitos. Eso que es. tal vez en el momento no lo ven, pero más adelante pueden ver, ¿verdad? Que todo tiene un porqué. Qué lindo es el Señor. Y cómo se fue desarrollando, ¿verdad? Esa relación de noviazgo hasta, ¿verdad? Llegar a lo que es el compromiso. Ya ahí nosotros nos conocimos, pues intercambiamos teléfonos. Y pues lamentablemente yo tenía otra mentalidad y pues empiezan las mentiras. Yo le dije que me llamaba de otro nombre, que me llamaba Omar, que no me llamaba Byron, ¿me entiendes? Buscando la forma de cómo pues escaparme en cualquier cosa que sucediera. Pero sí, intercambiamos teléfonos. Ahí pues seguimos la comunicación por teléfono y eso. Pero la realidad es que yo estaba en otra mentalidad. Yo no estaba en mentalidad de algo serio, de un noviazgo, de nada serio, ¿me entiendes? Yo lo que estaba buscando era otras cosas. Y ella también, pues, me daba a entender que quería lo mismo, porque la forma de comportarse y eso me decía que no era lo que realmente ella era. A lo mejor quería, a lo mejor no, ella estaba aparentando algo que, pues, con el tiempo más adelante yo me di cuenta de quién realmente era ella. Y por eso muchas veces me arrepiento cada vez que pienso de la forma en que la traté en ese principio, porque no se merecía ese trato, pero pues como me daba esa apariencia, pues la trataba de forma incorrecta. O sea, que intentando quizás encajar en ese ambiente, en la forma de ser de Byron, pues ella entonces, pues, ¿verdad? Recurría a comportarse para llamar, ¿verdad? La atención de Byron. La atención, exactamente. Y eso es, ¿verdad? Un buen punto que lo traigan, ¿verdad? Porque sé que van a haber, ¿verdad? Matrimonios, tal vez jóvenes que están comprometiéndose, ¿verdad? Que quieren, ¿verdad? Dar ese paso. Sí, porque éramos jóvenes en ese momento. Qué bueno que jóvenes. Somos jóvenes. Somos jóvenes, pero éramos un poco más jóvenes. Y la realidad también es que pues yo venía de un lugar donde mi mamá no me dejaba salir. Entonces estaba empezando a salir, estaba empezando a conocer mundo, a experimentar. Y pues, ¿verdad? Aparentaba algo que realmente yo no era y que no me educaron así. Y la importancia también, ¿verdad? De tener esa identidad. Y, ¿verdad? Quisiera que brevemente, ¿verdad? Nos hablaras un poquito de eso, de la importancia de tener la identidad firme en quien uno es, ¿verdad? Que uno no tiene que llegar a tal vez, ¿verdad? Ser otra persona simplemente por encajar en algo o en alguien. Definitivamente, porque cuando nosotros intentamos exponernos como no somos en realidad, salimos lastimados, porque cometemos errores. Y a veces son errores que no, ¿verdad? No hay retroceso, que no tienen, ¿verdad? Manera de uno volver atrás. Así que es bien importante que uno sea siempre quien es, ¿verdad? Y que sobre todo, ¿verdad? Dentro de lo que se te educó en tu hogar, ¿verdad? Pues hacerlo para evitarte dolores de cabeza. Gloria a Dios, tremendo. Y escuchar a los padres. Tremendo. Se criaron, ¿verdad? Tienen un contexto de su crianza, alguna palabra inculcada desde su infancia, en su niñez. Habían quizás asistido a la iglesia. Sí, por lo menos en el caso mío, pues sí, no era convertido ni nada, pero sí mi abuelo y mi mamá y mi familia, pues siempre me llevaba a la escuela dominical y me iba con mis tíos, con mis tías, o me venían a buscar, o nosotros íbamos. Siempre estábamos en esa, ¿sabes? Que por lo menos desde pequeño yo conocía brevemente lo que era el evangelio. Pero en el caso de ella, pues no. Ella pues asistía a la iglesia católica y tenía otro tipo de enseñanza de lo que es el evangelio, ¿ves? Amén. ¿Verdad? Mi familia completa, ¿verdad? Es católica. Aunque mi mamá no iba a la iglesia, yo iba solita a la iglesia. Y yo iba porque mi abuelo iba. Entonces, pues, yo iba solita todos los domingos a la iglesia, a misa. También cogí todas las clases, ¿verdad? Fui hasta monaguilla en la iglesia católica. Así que, pero no conocí a Dios realmente como Él es, que lo conozco ahora. Qué lindo es el Señor. Y a medida, ¿verdad?, que fueron conociéndose, ya se habían intercambiado esos números en esa primera vez, ya comenzaron a hablar, cómo se fue desarrollando, ¿verdad? Esa etapa de lo que es el compromiso y llegar, ¿verdad?, a lo que es el matrimonio. Pues en realidad nosotros nos hicimos
disque novio. Yo hago así porque no era mi mentalidad. La realidad, como les dije al principio, no era mi mentalidad ser novio de nadie. Pero pues al mes yo me hago novio de ella, nos hicimos novios y qué sé yo. Y empezamos a compartir un poco más allá del compromiso. Y yo creo que ese fue ahora pensando, fue un error fatal porque el trato que yo le daba a ella, como les dije, no era el que ella se merece, el de la mujer que yo sé quién es ahora. Y me arrepiento mucho de ella lo sabe, siempre se lo digo, que me arrepiento del trato que le di, las mentiras que le decía que yo prefería estar con mis amistades, prefería estar bebiendo, prefería salir. Yo era bien machista, de que yo voy a salir, tú no. ¿Ves? Y aunque ella vivía en Cataño y yo en Carolina, pues ese era el escape mío, porque estamos lejos, ella no tiene carro. Pues el escape mío era ese, de que pues tú estás por allá, tú te quedas en tu casa y yo voy a janguear. Ese era mi pensamiento. Inclusive yo le decía, si algún día llegamos a casarnos y qué sé yo, sabes que yo voy a janguear, yo voy a vacilar, yo voy a salir y tú en tu casa, tú en casa. Eso de que 50-50, esas cosas, no, eso no existe. Esa era mi mentalidad. Pero era una mentalidad totalmente errónea. Totalmente errónea, que pues la mayoría de los jóvenes que están en la calle, están en esa época ahora mismo, pues piensan de esa manera. Pero realmente es lo peor que uno puede hacer. Empezar una relación llena de mentiras y más de espaldas totalmente a Dios, es lo peor que podemos hacer. De verdad. Sí, ese año fue un año bien difícil. No fue como que color de rosa, ¿verdad? Como quizás se suponía que fuese. No fue, ¿verdad? No fue en el orden que tenía que ir las cosas, ¿verdad? Y pasamos, ¿verdad? Situaciones difíciles ese primer año. Pero yo digo que Dios, Él tiene todo bajo su control. Aun cuando quizás en ese momento no le servíamos y no le habíamos entregado nuestro corazón, Él tenía, ¿verdad?, esa misericordia extendida para con nosotros y evitó muchas otras cosas. Y realmente, pues, ese primer año fue bien difícil de noviazgo. Ya después, pues, entonces... sí, fue como que al revés. Se supone que el año difícil sea el del primer año de casado. No, nosotros fue el noviazgo. El noviazgo fue lo más difícil. Sí. Más por culpa mía. Porque, como les digo, estaba en otro mood, otro pensamiento. Pensamiento. Pues el trato que le daba era pésimo. ¿Y en qué momento Byron dijo, espérate, yo no puedo seguir pensando así, yo no puedo seguir comportándome así? ¿Qué te hizo cambiar? Pues mira, cuando yo empecé a conocerlo un poquito más a fondo, pasó una situación en medio de la relación, una situación bastante incómoda. Y cuando yo vi la reacción tanto de ella, de su familia, de su mamá, y veía el comportamiento de ellos, yo vengo de una familia, si se puede decir, disfuncional, porque pues mi papá no estuvo con nosotros y qué sé yo, y nosotros vivíamos en guerra, mis hermanos y yo siempre estábamos en batalla, y yo veía a la familia de ella que era todo lo contrario, a pesar de que no tenían a Dios, pero ellos vivían en una armonía y se amaban y decían te amo, eso en casa no se escuchaba, ¿me entiendes? Y pues cuando pasa esa situación entre nosotros, que yo veo el comportamiento de ella, que era literalmente para dejarme, para decirme las palabras más malas que podían existir, porque fue algo bien, bien malo, y ver su comportamiento hacia mí, y ver el comportamiento de su mamá hacia mí, que aún así me trataron con amor, con cariño, todo va a estar bien. Y dije, no, aquí hay algo más allá, aquí hay algo más allá. Entonces, esa misma situación fue la que me hizo ir recapacitando y como que bajando las revoluciones, hasta que pues decidí empezar a visitar la iglesia. Qué poderoso. Se podría decir que el comportamiento de ella y de su familia fue la que prácticamente te confrontó para que entonces tú te dieras cuenta y dices, espérate, yo no puedo reaccionar así, yo no puedo ser así. Qué lindo es el Señor, que aún, ¿verdad? Es que Dios es maravilloso porque cuando uno analiza, ¿verdad?, cómo Dios hace las cosas, uno dice, aún sin servirle al Señor, como el Señor, ¿verdad?, pone ese querer, pone esas cosas en el corazón, ¿verdad?, para poder ser de instrumento y de bendición. En este caso, ¿verdad?, que en un futuro iba a ser su esposo y padre de tus hijos. Dios es maravilloso, ¿verdad que sí?
Y en qué momento, ¿verdad? Dijeron, pues entonces vamos a dar el siguiente paso, vamos a formalizar esto, vamos a casar. Al principio no quería, pero terminó, ¿verdad? Casándose y poniendo las cosas en orden delante del Señor. Pues, amén. Pues mira, él comenzó a visitar la iglesia solo. Y fue a varias iglesias, pero ¿verdad? Llegó a esta iglesia, ¿verdad? En Carolina, allí en su barrio, en Buenavista. Y él pues, decidió entregarle su vida al Señor un 30 de diciembre del 2008. Del 2008. Y nada, él dio el paso y un día así, ¿verdad? Me dice, mami, las cosas ahora van a cambiar. Las cosas ahora van a ser distintas. Y yo, ok. O sea, yo no entendía porque acuérdate que yo vengo de que estoy, ¿verdad? Llevamos un año de relación. O sea, como que, ¿qué va a cambiar? Y entonces, él cuenta esa parte. Sí, no, ahí yo le digo, porque yo sé que, pues, como ella asistía a otra iglesia, a otra denominación, o bueno, a la religión católica, pues, hay muchas cosas que ella no iba a entender. Y al yo decirle que las cosas iban a cambiar, era que, pues, iban a haber cambios literales en la relación de nosotros. Que a lo mejor ella no iba a entender, pero pues yo puse las cosas en las manos de Dios. Y le dije, bueno, Señor, yo di este paso. Si esta es la mujer que tienes para mí, pues que ella misma tome la decisión. Yo no le voy a decir, ven, ni quítate, ni pon. Simplemente que ella misma tome la decisión de seguirte a ti, no a mí. Fíjate, esa postura que asumió el hermano Byron es la postura, ¿verdad? De un hombre que tuvo un encuentro con Dios. Amén. Que dijo hasta aquí. Ya el infierno no se va a reír de nosotros. Quiero hacer las cosas bien. Quiero caminar en el, ¿verdad? En ese camino ya trazado de antemano que el Señor tiene para con nosotros. Amén. Y esa postura es la que el hombre necesita en estos tiempos asumir, ¿verdad? En cuanto a la responsabilidad que tiene como líder en el hogar, ¿verdad? Decide entonces Byron hacer las cosas bien ante el Señor. Yo me imagino que la hermana Leslie, ¿verdad? Se contagia. Cuéntanos un poquito más, Leslie, cómo si le seguiste los pasos a Byron o fue un poquito más difícil. No duré mucho, no duré mucho con el Señor. El Señor me hizo que me rindiera rápido. Qué lindo. Los Dios es bueno. Amén. Recuerdo que Él me invitó a una campaña y eso para mí era ¿verdad? Completamente distinto porque estoy acostumbrada ¿verdad? A un tipo de programa en la iglesia católica. Y yo veía entonces la dinámica en el culto y eso para mí era como que extraño. Y entonces yo, acabándose el culto o en el medio, no recuerdo, yo le dije, ¿por qué gritan? ¿Por qué gritan tanto? Y Byron, pues, después, ¿verdad? Me dijo. Y eso llamó mi atención. Y nada, un día vino un predicador de Costa Rica, creo que recuerdo, Costa Rica creo que era. A un culto misionero en la iglesia. Y decidí entregarle mi corazón al Señor. Y desde ese momento fui otra. Gloria a Dios. Y ya ahí entonces estaban casados. No, ahí ya entonces empezamos ya. Recuerden, él se convierte en diciembre. Yo me te conviertes más o menos en marzo. Como por ahí, como en marzo. Y entonces ya desde diciembre ya las cosas habían cambiado completamente. Ya había habido un stop en muchas cosas dentro de la relación. Entonces, ¿qué pasa? Que al yo entrar también, ¿verdad? Entregarle mi corazón al Señor, pues vimos literalmente como dice la palabra. Es aquí que el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas quedaron atrás y todas son hechas nuevas. Y literalmente el Señor nos hizo nuevos. Empezamos a caminar en el Señor. Seguimos, ¿verdad? Como novios, pero ya en el orden que era, en el orden del Señor. Entonces, el Señor nos permitió bautizarnos juntos, ¿verdad? Estar dentro ¿verdad? de la iglesia, como líderes. Y pasaron 3 años, ¿verdad? Literalmente empezamos desde cero. Desde cero. Tuvimos 3 años. Tuvimos 1 año de novios sin Cristo. Sin Cristo. Y 3 años de novio. En la iglesia. Haciendo las cosas bien.
Y ahí Y entonces... que se podría decir nos que casamos. ustedes, ¿verdad? Al revés. Dieron ese paso de fe en el noviazgo, pero aún estando en el noviazgo, el Señor quitó como ese velo de los ojos. Y ya ustedes no veían el noviazgo como un simple noviazgo. Ya me imagino que Byron empezó a verlo como un compromiso, como una responsabilidad, como una seriedad delante de Dios, ¿verdad? Y, ¿verdad? Yo sé que van a haber muchos matrimonios jóvenes que también van a escuchar, ¿verdad? Están escuchando este testimonio. ¿Qué consejos ustedes le dan a esos matrimonios jóvenes? Que tal vez, ¿verdad? Esos noviazgos que quieren o tienen planes de boda, o aquellos que están comenzando un matrimonio. Definitivamente es que sin Dios en medio de la relación, que Dios sea el centro de la relación, difícilmente se pueda progresar en una relación ya para un compromiso de matrimonio. Sí, puede llegar al casamiento y puedes hacer todo, pero esa plenitud del matrimonio, y plenitud no me refiero a que no va a haber problemas, no van a haber situaciones, no van a haber escenarios que te confronten, no, todo eso puede pasar. Pero al Cristo ser el centro, todo es diferente. Amén. Nosotros que pudimos experimentar las dos fases sin Cristo y con Él, le podemos aconsejar a todos que no hay mejor decisión que empezar una relación con Dios siendo el centro de ella. Amén. Esli. Sí, y yo digo que si nos fuéramos, ¿verdad? Yo diría, no quiero sonarle esto, pero si tú te centras en el amor que tú le tienes a Dios, amar a Dios por encima de todo, automáticamente eso va a venir a la relación, porque entonces el amor de Dios los une. O sea, y aunque vengan diferencias o lo que sea, el tú amar al Señor por encima de todo va a hacer que entonces todo fluya, porque Él se va a encargar de todo. Amén. Amén. Qué lindo el Señor, porque el Señor, ¿verdad? Ciertamente nos enseña a amar como Él nos ama a nosotros. Amén. Y qué lindo es el Señor. Así que Byron y Leslie, ¿verdad? Deciden, ¿verdad? Comprometerse, entrar en lo que es un matrimonio. Si nos casamos. ¿Verdad? ¿Cómo fue esos primeros años de matrimonio? Ningún matrimonio aún en Cristo está exento de recibir pruebas, de recibir procesos, luchas, cosas inesperadas. ¿Qué pasó, verdad? A medida que fue desarrollándose esa relación matrimonial entre ustedes. Nosotros, ¿verdad? Nos casamos, yo digo que ese primer año fue, digo, a lo mejor, perdónenme, ¿verdad? A lo mejor ¿verdad? Para otros fue difícil, pero para mí no fue. Para mí fue todo lo contrario, fue de mucha bendición. Yo me sentía plena, feliz. Todavía me siento plena y feliz. Pero ese primer año, ¿verdad? Que quizás era de adaptación, para nosotros fue fácil, ¿verdad? Sí hubieron diferencias y aún el sol de hoy uno tiene sus diferencias, pero realmente fue una bendición ese primer año, porque era como que ambos necesitábamos eso, el tener nuestro espacio, el poder comenzar una familia, ¿verdad? Un matrimonio en el Señor, como en el orden de Él. Así que fue una bendición ese primer año, ¿verdad? Ya después, ¿verdad? Que notamos que no, ¿verdad? No teníamos hijos. Pues entonces empezaron las preguntas de qué raro, que por qué, ¿verdad? ¿Verdad? No hay fruto todavía. Y entonces pues yo decido, ¿verdad? Ir a un doctor a ver, ¿verdad? Qué es lo que estaba pasando. Y entonces pues la doctora hicieron una serie de, ¿verdad? De pruebas y análisis. Y entonces dimos con el diagnóstico de que yo tenía ovarios poliquísticos. Y esa era la razón por la cual pues había pasado ese primer año y nada, ¿verdad? Nada de nada. Y ella nos indica que si, ¿verdad? Queríamos tener hijos, yo tenía que entrar en un tratamiento para poder entonces, ¿verdad? Limpiar los ovarios y que entonces pudiera ocurrir, según la ciencia, ¿verdad? El que pudiéramos tener hijos. Pero el Señor nos había hablado antes de casarnos a través de diferentes personas. Y algo, Mariani, que no quiero pasar, que uno a veces dice, uno está hablando así con una persona y aún de esas conversaciones el Señor está atento. Amén. Pero de lo más mínimo que tú Con hables. detalle. Byron y yo fuimos a una cita de la Reforma porque no teníamos plan.
En ese entonces éramos recién casados, ¿verdad? Y no teníamos plan. Y fuimos a la cita de la Reforma. Y Byron y yo íbamos de camino en el vehículo hablando sobre un apartamento que se había comprado uno de sus mejores amigos. ¡Wow! Mira, fulano tiene un apartamento. Y nosotros vivíamos alquilados. Y estábamos hablando de eso, normal, con cristales arriba, no había nadie más, nosotros dos. Cuando entonces nosotros nos bajamos, que vamos a la cita, entramos a las oficinas y yo me siento, y Byron es el que coge el turno o algo, y yo me siento en una de las sillas y pasan unos minutos y de momento se acerca una mujer y me dice, una señora cristiana, pues se le notaba, y me dice, si no te digo esto, el Señor me voy a buscar un problema con el Señor. Y yo me sorprendí porque fuimos allí con un propósito, no esperando, ¿verdad?, que alguien se me acercara y me diera una palabra de parte del Señor. Y me dijo, esa petición que tú tienes en tu corazón, el Señor la va a responder, pero a su tiempo. Y nos dijo sobre la casa, nos habló sobre la casa. Y justamente todo lo que nosotros habíamos hablado en el carro, ella no me lo dijo en ese momento. Y yo digo, Dios mío, realmente que tú eres maravilloso. Está atento a todo. Está atento a todo, porque lo que llamó mi atención, porque tú sabes que a veces hay personas que se te acercan y te dicen, el Señor te dice esto, pero cuando tú sabes que es el Señor el que habló, Él te da ¿verdad?, esas palabras que tú dices, ok, fue el Señor el que habló, ¿verdad? Amén. Y nos llevamos esa palabra en el corazón, la creímos fielmente y, ¿verdad?, y sabíamos que aunque no en ese momento la doctora me había dado ese diagnóstico, Dios había hablado. Y que si esa palabra el Señor nos la dio, lo íbamos a ver. Y yo le dije a Byron que yo no quería entrar en tratamiento. Yo no quería nada. Yo le dije, no quiero, le dije a la doctora, no, José, gracias. ¿Verdad? Nos vemos en otra ocasión. Pero, ¿verdad? Yo decidí en mi corazón que no. Porque si yo decía en mi corazón, y no soy la mujer super fe, no, ¿verdad? No lo soy. Porque hay momentos donde, ¿verdad?, uno experimenta dudas y cosas, pero en ese momento yo sentí en mi corazón que si Dios me habló y me dijo eso, yo lo iba a ver. Y que Él no necesitaba mi ayuda. O sea, que Él no necesitaba que yo hiciera nada. Porque yo le decía a Byron, es que yo quiero que cuando yo hable y testifique, diga que fue Dios quien me lo dio. No que entre en un tratamiento. Y no estoy, ¿verdad?, menospreciando ni criticando a quien lo haga. Amén. Fue algo bien mío, bien personal con Dios. Y yo decidí aferrarme a lo que Él me dijo a través de tantas personas. Así que pusiste tu fe en acción. Amén. Dice la palabra que la fe sin obra es muerta. Amén. O sea, que nosotros podemos tener fe, pero tenemos que poner esa fe en acción, ¿verdad? Amén. Que la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción. Y la convicción de lo que no se ve. Qué lindo es el Señor. Y te pregunto, ¿verdad? Y también al hermano Byron, ¿cómo la fe en Dios los sostuvo aún en medio de los procesos difíciles que pudieron estar atravesando? Pues como ella dice, que en ese lapso fueron como 3 años, 3 ¿verdad? años. Nosotros vivimos alquilados 2 años. Luego de esos 2 años se nos da la oportunidad de tener nuestra casa. Pasa como 1 año más, ¿verdad? No, yo cuando compramos la casa y a los otro tiempo. Pasó unos meses. Y por fin es que entonces Dios nos bendice cuando nos entrega la casa. Exacto. Literalmente, yo creo que no llegamos al año. Leslie me llama y me dice... No. Paisel, yo no te llamé. No, cuando tú llegaste, yo había puesto encima de la coqueta la prueba. Exacto, la prueba. Wow. O sea, que todo lo que la señora había dicho en aquella cita se estaba... Lo vimos. La Biblia dice verlo ahí. Fíjese lo que dice la Biblia. La Biblia dice que las ovejas reconocen la voz del pastor. Amén. Entonces, la hermana Leslie reconoció en ese momento que era Dios el que estaba hablando. Amén. Entonces, ella por fe le creyó a Dios. Amén. No se sujetó a la medicina en el sentido, ¿verdad?, que se sujetó mucho más a la fe. Amén. Y Dios le dio la casa. Dios le dio el hijo.
Freddy. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta, Amén. ni mucho menos para que se arrepienta. Eso es amén. Y vieron esas promesas. Exacto. Leslie. Freddy, y mira qué maravilloso es el Señor, que esa casa nosotros no la buscamos. Nosotros habíamos ido a ver una casa primero, no se pudo. Fuimos a ver otra casa, tampoco se No dio. se pudo. Fuimos hasta el banco y el banco nos dijo que no. Un día de la nada llega un contratista al trabajo de Byron y el compañero de trabajo de él es quien le dice, mira, ¿no tienes una casa para Byron? Y ahí, cuando sí, mira, pues ahora mismo estamos remodelando una aquí en Río Grande y esto. Y ya, pues dale, vamos a verla. Y ese mismo día fuimos a verla. Fuimos a verla por la noche, de noche. De Y no- noche, sin pronto, sin nada. Sin nada. Nos gustó la Literal. casa. Estaba completamente remodelada. Y cuando, ¿verdad? Dijimos que sí nos interesaba, la opcionamos solamente con $500. El banco nos aprobó el préstamo. Todo. En el crédito había salido una deuda de celular que no era de Arregló Byron. el crédito también. Se arregló todo. el crédito, no sabemos cómo. Wow. Nos dieron el préstamo y solamente compramos con $500 nuestra casa. Wow. Y se filmamos en enero. Enero. En enero. Es cuestión de nada. Que todo Ah, que se dio Dios de una fue- manera tan natural. Exacto. Dios Dios fue nos poniendo llevó todo la en casa orden. allí a la tienda. Dios fue Porque así poniendo es el todo en Señor, orden. qué bueno y qué lindo, ¿verdad? Qué lindo el Cuando, Señor. cuando nosotros tenemos fe en Dios, ponemos Amén. nuestra fe en Amén. Dios y dejamos que esa fe, que sea Él quien nos sostenga en medio, ¿verdad? De los procesos de espera, porque dice su palabra que hay tiempo para todo. Hay un tiempo determinado para Eso todo es. lo que se quiere, ¿verdad? Debajo de la tierra. Y luego, ¿verdad? De que Dios le da esa promesa, 9 meses después nos estaban testificando que les da la otra promesa. ¿Dios cumplió o no cumplió? Exacto. Dios cumplió Es a más su que cabalidad. Y una de las cosas que Dios me habló a través, ¿verdad? de otra sierva del Señor, me dijo, Él me especificó que en su tiempo iba a ser mejor. Y no se equivocó porque Él lo hizo todo en un orden perfecto. Nos dio la casa, luego de la casa entonces nos da Isel. Y aunque estábamos viviendo ese momento, ¿verdad? De recibir esas promesas de Dios, llegó la mala noticia. Llegó, ¿verdad? Un momento difícil donde tuvimos que, ¿verdad? Como matrimonio y como familia, comenzar un proceso nuevo de fe. ¿Verdad? Donde he aprobado entonces en esta ocasión no era la espera, sino la salud, ¿verdad? De mi amado esposo. Amén. Sí, a los 6 meses la nena Sí. la nena nació, tenía unos 6 meses. Sí. Y a los 6 meses, esto yo siempre lo recalco, que a veces cuando, pues, en el matrimonio, que uno está en el altar, uno hace promesas. Y uno dice hasta que la muerte nos separe, en la salud, en la enfermedad, en la escasez. Pero es fácil decirlo. Otra cosa es cuando tienes que vivirlo. Y le doy gracias a Dios por la mujer que puso a mi lado, porque lo vivió y lo resistió y salió con A+. O sea, ella se Gloria a graduó con honor en esa prueba, Gloria a Dios. porque a los 6 meses de la nena nacer, pues a mí me empiezan unos síntomas y cuando pues decidimos por fin ir al hospital, después de una semana yo aguantando los síntomas, los dolores de espalda, una fiebre bien alta, pues tomamos la decisión de ir al doctor y imagínate, recién casado, la niña de 6 meses, todo va en alegría. Y el doctor pues me dice, me sacan una placa del pecho, me hacen un CT scan y me dicen que tengo una masa de 9 centímetros en el medio del pecho. mediastino. Eso le llaman el mediastino. Yo le digo, doctor, pero ¿qué es eso? ¿Sabe? Y él así automáticamente me dice, Byron, eso según mi experiencia, eso es cáncer. Imagínense ustedes, todo va viento en popa, una niña recién nacida, recién casado, casa recién comprada. Viendo y las me dice, promesas de Dios. Viendo las todas las promesas. promesas cumpliéndose ahí, de momento viene un stop. Wow. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué pasó ahora? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? Pero fíjate, Byron, perdona que te interrumpa. Ustedes ven ese proceso, ¿verdad?, de enfermedad como una prueba de parte del Señor para probarlo quizás mucho más de lo que había sido probado en cuanto a la fe.
Sí, yo entiendo que, como dice la Biblia dice que Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado, pero sí nos hace pasar por procesos Eso es. de crecimiento, Que son que necesarios. son necesarios, que son feos, que son difíciles, que son malos, pero son necesarios. Y todo matrimonio no tiene que ser de salud, va a pasar por alguna situación que es necesaria para que se unan más y para que crezcan. Y en este caso, pues en nosotros, pues fue la salud, mi salud. Y pues cuando el doctor me dice eso, empieza todo el procedimiento. Imagínense, cuando yo hago esa llamada a mi casa, yo estoy en el hospital con mi hermano y hago esa llamada a mi casa para dar los detalles. Imagínense cómo esa mujer se puso. La casa se volvió loca, todo el mundo gritando y uno piensa cáncer es muerte automática. Ella se volvió loca, mi mamá, mi familia. Pero yo le decía, en todo ese revolú que se formó, yo le decía, vamos a cogerlo con calma. Vamos a cogerlo con calma. No es que no tengo miedo, porque yo sé que esto no es un catarro. Pero vamos a cogerlo con calma, vamos a ver qué pasa. Y ahí empezaron los procedimientos. Ahí pasó por la operación, me tienen que operar, literalmente una operación a corazón abierto para sacarme pues el tumor. Me operan, pasó por el proceso de las quimioterapias, fueron 5 ciclos que eran literalmente diarios y ella nunca me soltó. Siempre estuvo ahí día tras día, y mañana tras mañana, Iba con y él. bregando con la nena. Y iba, pues ella tenía que lactar la nena. Porque Isel no quería botella. La nena no quería Era botella, lactancia tenía full. que ir, lactarla, virar para donde mí. Que Sí, fue un fue proceso bien de difícil. graduación literal, porque ¿Qué pasó en ese proceso? Porque algo Dios le quería mostrar a ustedes, los quería fortalecer. ¿Qué sacó ese proceso de Byron y de Leslie? definitivo, ahí yo pude ver el tesoro que Dios había puesto en mis manos, ¿sabes? Al lado mío. Gloria a Dios. Porque como les digo, es fácil decirlo en el altar, sí, claro, pues todo está bonito, pero cuando viene la situación, ahí es que se prueban. Y ahí es que uno demuestra si ama o no ama de verdad a la persona. ¿Ves? Y Dios de verdad puso todo en orden, todo lo económico. Dios suplió todo en medio. Yo estuve 10 meses sin trabajar. Ella, pues, yo le digo que ella trabaja más que yo. Porque aunque no genera dinero, pero tiene que estar bregando con los nenes, tiene que estar... Y esos 10 meses sin trabajar, lo que venía a mi mente, de dónde va a salir el pago de la casa, los carros, la comida, la nena. Y mira, Dios suplió todo. Dios nos sustentó. Gloria a Dios. Y en todo momento, yo Detalles. siempre estoy aquí. Mostraba aquí. cada detalle para con nosotros. Yo estaba, no te puedo decir que yo era súper feo, no, en medio de la situación. No, yo estaba destruido, de verdad, yo me sentía mal. Sí. Pero el yo ver que en cada paso que iba, a veces iban a un culto y Dios salía y me hablaba estoy aquí contigo. O amigos míos del trabajo enviándome dinero sin yo pedirle. Wow. Dios supliendo todas las necesidades, como que Qué lindo. estoy pasándote por este desierto, estoy pasándolos por este desierto como familia, pero es para crecimiento. Más adelante van a ver lo que yo quería hacer. Para que conozcan el carácter de Dios. Para que Porque muchas veces tenemos mucho conocimiento de la Amén. palabra, pero de Exacto. qué vale, ¿verdad?, conocer la palabra si no sabemos, no conocemos ese Dios de la palabra. Y para eso vienen esos procesos, para enseñarnos que ese es el Dios que sana, que es el Dios que Amén. suple, Jehová Jireh, Amén. el Dios que sostiene, el Dios que sustenta, aún en medio de los procesos que nunca jamás pensamos Y tú sabes que, pasar. Mariana, que yo digo también que yo siempre le decía a él, y cuando hablábamos, yo le decía, tú sabes que Dios piensa en masa. Y aunque sí nosotros, ¿verdad?, estamos siendo probados en esto y estamos pasando por esto, pero es que hay más allá detrás de esto. O sea, algo el Señor, ¿verdad?, iba a hacer. Porque no solamente era el trato con nosotros que Él tenía, de no solamente que, porque es fácil creerle al Señor cuando todo está bien. Es fácil creerle a Dios cuando todo está en bendición. Pero estábamos en esa bendición, pero vino ese, Wow. ¿entiendes? Ahora, vas a adorar igual, vas a mantenerte igual, Poderoso. ¿entiendes? Entonces, pues, es bien fácil, ¿verdad? En la bendición tu poder hacer todo lo que se supone que hagamos. Vino la sanidad en Byron, ¿verdad? Vio como Dios
sanó, se mantuvo en el proceso, ¿verdad? De ir Amén. pasar por ese proceso tan difícil, pero Dios lo sanó. Amén. Amén. Gloria a Otro Dios. proceso más que hayan pasado, ¿verdad? Que quieran testificar. Sí, luego de que yo pues pasamos ese proceso del tratamiento, yo vuelvo a mi trabajo. Mi trabajo las cosas se complicaron un poco, pero aún así Dios metió la mano también y lo que hizo fue subirme de posición, gloria a Dios por eso. Amén. El diablo siempre busca por dónde meter el pie, pero Dios siempre sale adelante. Y pues en medio, después que pasa esa situación, pues la doctora nos había dicho que lo más seguro era que íbamos a quedar, o yo iba a quedar estéril por el tratamiento. proceso. Ella me dijo, yo no te voy a poner por las venas Kool-Aid, lo que va por tus venas es veneno, literal. Y literalmente fue lo que me puso. Y ella me dijo, mira, pues yo les recomiendo que guarden para si más adelante quieren tener hijos. Más hijos. Porque más hijos, porque pues lo más seguro es que quedes estéril. Y pues fue otra situación en la que pues tuvimos que, yo le dije, Leslie, ¿qué vamos a hacer? Vamos vamos a hacer el procedimiento o pues vamos a confiar en Dios, que sea lo que Dios quiera. Y pues tomamos la decisión de no hacer nada. Pues mira, si Dios nos quiere bendecir después de este tratamiento, después de esta situación que pasamos, pues así Él lo va a hacer. Si ya lo hizo. Si ya lo hizo una vez, pues que lo haga otra vez, pues Decidieron nuevamente confiar en Dios. decidimos nuevamente, Amén. pues, como le dijo ella, no es que seamos No, claro. los esposos feos, ni nada de No. eso. Nada de eso. Simplemente es nuestra vivencia. Amén. Que en esos momentos, gracias a Dios, tomamos las decisiones correctas. Amén. De acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. La voluntad Dios de se Dios para glorificó. cada cual es diferente. Dios se glorificó, ¿verdad? Y Dios se glorificó y de qué manera. Qué lindo. Gloria a Dios. Ya después de ahí, pues tomamos la decisión de no hacer ningún procedimiento. Y pasaron como unos 2 años, ¿verdad? 2 a 3 años de yo coger las quimioterapias y todo. Eisel tenía 5 años. 5 añitos. Y ahí, pues, ahí sí tú me llamaste. No, tú estás confundido. con Para Ainara. Byron yo te llamé. Fue para Para Byron, Byron exacto. fue que yo te llamé. Ayuda idónea. Ayuda idónea. Ayuda idónea. Pues ahí con Ainara, ahí llega la noticia de que llega mi segunda nena. Amén. Qué lindo. Una bendición. Gloria a Dios. Una bendición literal. Y más adelante, Un año después. un año después, literal, dijimos, vamos a esperar, porque para eso fue la pandemia. Pues mira, pues en este revolú vamos a esperar que de esto. No pasó un año, pasó meses. No sé, 9 meses, 9, 10 meses. Wow. Y dijimos, vamos a esperar, pues entonces después de la pandemia, pues ya cerramos el asunto. Pues el asunto fue que antes de cerrar el asunto, viene el Byron Jr. Y Dios nos quiso bendecir Amén. Qué lindo es eso. con el menor, que es un nene. Que no lo Byron Jr., esperábamos, que no pero lo fue esperábamos. un Pero regalo. fue una de bendición. triple Un regalo. bendición. Así es el Señor cuando decidimos, ¿verdad?, resistir y permanecer confiando, aún en medio, ¿verdad?, de lo que muchas veces no entendemos, aún en medio de los procesos. Así que nos gozamos tremendamente. Yo sé que hay mucho más por testificar, pero el tiempo no da. Pero algo que destaco mucho del testimonio de ustedes es la fe que mantuvieron, Gloria la a fe Dios. que mantuvieron, que fue esa fe que los sostuvo a permanecer. Y qué bonito porque ellos, ¿verdad?, son un testimonio, ¿verdad?, de que se aman en las buenas, en Amén. las malas, en la salud y en la enfermedad, ¿verdad? Y que eso es lo que el Señor quiere de cada uno, ¿verdad?, de nuestros matrimonios. Amén. Que, ¿verdad?, que no nos comprometamos solamente frente a un altar, sino que cuando venga el tiempo duro, la prueba, podamos permanecer Qué lindo. en ese mismo compromiso que una vez hicimos delante de Él. Así que, ¿verdad?, recuerde, ¿verdad?, que esto fue un programa más de Lo que Dios unió por Maranata 911 TV. Dios les bendiga. Dios bendiga. Amén.